Macari, ¿cómo les va? ¿Qué tal, amigo Freddy? ¿Cómo estamos? Tienes que saludarme para allá, tú, Mirko, y yo te saludo para acá. Mira, así, hola, Mirko, y tú me saludas Como esto es más falso que cacheta de payaso, ¿no? como el Javier con Javier con. Claro, claro. Hola, amiguito. Estos son los viernes dominicales, Los martes de Merino y los viernes de Macari, señor. los Por viernes del favor, Padrino. más respeto. Ahí con el Godfather detrás, entonces Mirko Macari, comencemos de inmediato a analizar el poder de, según el Padrino, detrás del Padrino en cuarentena y los Muy grandes bien, personajes pues, de don esta Freddy, película. muy bien, pues, don Freddy. Lo echamos de menos en persona, pero bueno, ya... Porque se le hace. Ya vendrán tiempos mejores, dijo alguien por ahí. Uf, Que nunca estuvo más mal puesto un eslogan de campaña, solo no, comparable al crecer con igualdad de lago, ¿no? sí, no, de todas maneras, ¿no? Los tiempos mejores fueron la promesa, pero nunca jamás cumplida. Por angas o por mangas, dice Ana. Oiga, Mirko, comencemos con el personaje que más queremos todos y también la gente que nos escribe, que es Fredo, que es que el hijo no iluminado de los Corleones, ¿no? Y que se lo ha ganado harto el presidente, pero lo tiene ahí parece que para otros personajes. ¿Quién sería el Fredo de la semana? El menos agraciado, ¿no? Sin mucha Claro, conciencia de tal. Esta vez hay un frego suave. No es un ya, gran frego. No es una gran estupidez. Calificaría hasta para los Simpsons. De repente tiene más cara de Simpson el ministro Figueroa de Educación, ¿no? Y allá, fíjate que este es un frego que uno no puede decir, no, es que esto es una estupidez. No. Habla de la disonancia entre los técnicos y los políticos. Usted sabe que el ministro de claro. Educación, Raúl Figueroa, era el único cuadro técnico del mundo de la derecha experto en educación y que sonaba como ministro al comienzo del gobierno de Piñera, porque el Ministerio de Educación para la derecha es un fierro caliente, ¿no? Estaba toda la Claro. experiencia del 2011 y entonces nadie quería tomar ese cargo. Y trascendían los mentideros del poder en nombre de Figueroa. Finalmente el presidente se dio un gustito con Varela, sabemos lo que pasó, ¿no? Marcela Cubillo entró a revolver el gallinero, a hacer campaña, y bueno, terminó de ministro por anga o por manga Figueroa, que es un muy buen técnico en educación, con su idea de educación, del Claro. modelo, etcétera, pero es solo un técnico. Y en medio de esta crisis, ¿no? Lo mandaron a los leones, de alguna manera. Y esta semana se recetó el aconsejarle o el contarle a la gente que el regreso a clases que se está evaluando no traía aparejado ningún riesgo para los niños, para los niños que volvieran al colegio. Y esto es lo interesante, que técnicamente el ministro dice cosas ciertas, avaladas por lo que es hasta ahora la verdad científica. Sin embargo, la comunicación política no opera sobre las verdades científicas, opera sobre las percepciones y sobre las emociones de las masas, de la opinión pública. Y entonces el ministro que ya estaba mal evaluado, se tuvo que comer, mal evaluado en las encuestas, porque ha hecho una Ajá. pega política interesante, ¿no? Se tuvo que comer otro mojón, que este mojón de salir a, a enmendarse. Y esto es lo interesante más que el ministro, el hecho de que el clima instalado es un clima de pánico y el pánico no Sí, es claro. racional, es irracional. Entonces, en general la gente no está dispuesta a evaluar con la cabeza la medida del regreso de los niños a clase, que puede ser discutible o no, pero la evidencia está. Quienes más peligro vital o riesgo vital corren con esta pandemia son las personas de mayor edad, los Sí. niños muy bajos. Sin embargo, se instala la sensación que esto es peor que la lepra, que es algo así como el SIDA, que a ti te tocan, tienes COVID y te mueres, estás liquidado. Porque eso Sí. es lo que justamente ha hecho chocar permanentemente a los técnicos contra la pared de la realidad. Y, por ejemplo, te recuerdo que el estallido se debe a muchas causas muy antiguas, pero lo que lo hace explotar es el panel de expertos del metro, ¿no? Mirko, además, estamos hablando de cifras muy cuestionadas en varios frentes, ¿ah? Por ejemplo, el ministro de Salud, ya hablaremos de él, me imagino, ¿no? Dijo que el número de menores de 14 años que han salido positivos para el COVID-19, esto dijo hoy, ¿no? Son aproximadamente 180, y lo refuta una epidemióloga y dice que los menores del COVID
COVID-19 son 511, no son 180, son 511 menores de 14 años, con cifras del MinSal. Y el MinSal está alegando harto de que las cifras se están dando todavía así entre tinieblas, muy borrosas. Y entonces esto de que los niños no estén realmente, no sean primera línea o no estén sujetos a un COVID, no sería tan cierto, de acuerdo al propio MinSal. Bueno, yo no le puedo decir no le puedo afirmar responsablemente ni una cosa ni la otra. Lo que es evidente es que desde el punto de vista del poder también hay una batalla por los números. Claro. A cada cifra oficial aparece una contracifra, porque el COVID-19 cae como una semilla en medio de una tierra que es fértil para la desconfianza. Venimos de una crisis política de la puta madre, en términos de desconfianza en las autoridades y en las instituciones. Todas las formas de autoridad. Llegamos al estallido por la crisis de la iglesia, por la crisis de las empresas, por la crisis de las placas políticas. La gente no sabe a quién creerle. Exacto, ¿no? Más Carabineros. Súmale, todas las instituciones están en el piso de la credibilidad. Entonces, ese es quizá el componente político más radicalmente decisivo de este tiempo, ¿no? Eso es lo que hace volátil. Esta misma crisis hace 10 años no tenía, daba lo mismo quien estuviera gobernando, no iba a tener dos números discutiéndose encima, o 3 o 4. Hoy día la realidad de las redes sociales permite que cada uno salga a construir su propia cifra, ¿no? Y entonces todas las lógicas de hegemonía discursiva están en cuestión. Por último, no para cerrar el tema del Fredo del día de hoy, además desnuda también una manera muy ideológica también de hablar, ¿no? Este ministro cuando dice que los niños no son los que se contagian, porque claro, no son los que se contagian, quizás, según él, ¿no? Pero pueden contagiar a mucha gente también, los niños, en su misma familia o a los profesores. Sí, no, es que más que ideológico en el sentido de izquierda-derecha, es la razón técnica versus la verdad social. Porque una estrategia que es la que está siguiendo el gobierno no es distinta de lo que planificó Angela Merkel, por ejemplo, ¿no? Que les dijo en cadena nacional a los alemanes: todos deberíamos contagiarnos, o por lo menos un 70%, porque la única manera de combatir el virus es que el propio organismo, nuestra biología, genera un anticuerpo, y para eso la mayoría se va a contagiar. No, pero ojo, que ha cambiado harto Angela Merkel ese discurso, porque nos está comprobando ahora que el que tuvo el COVID-19 se vuelva inmune al COVID-19. Se están recontagiando. Pero entonces las verdades son provisionales. A eso me refiero. Lo dice Angela Merkel y nadie cuestiona que Angela Merkel está mintiendo. Angela Merkel da un discurso con lo que ella considera la evidencia hasta el minuto y después cambia. Sí, Mirko, pero que diga que no corren riesgo vital los niños, que no importa, tiene mucho que ver también con el sentido de individualismo, de que poco menos a quién le importa si se contagian a alguien más. Que me imagino que también da dentro de este concepto de la normalidad o del retorno seguro, que vamos a hablar más adelante. Pero también tenemos dos personajes nuevos que usted quiere presentar, que nunca lo hemos hablado dentro de su sección del poder detrás del padrino, y uno es nada menos que la hermana, ¿no? La hermana de los Corleone, Connie. Gran personaje, un personaje central que recorre ahí está, para que la conozca la gente, a Connie, aquí. recorre la saga de principio a fin. Ella, ¿no? De hecho, parte con la saga parte con el matrimonio de Connie, ¿no? ¿Se acuerda usted? Claro, ¿no? Y ya al final ella es decisiva para que Michael le entregue el cargo el don, ¿no? A Vincenzo, a su sobrino, a su sobrino natural, ¿no? Al hijo del fallecido Sonny Corleone. Y es un personaje lleno de características de poder muy interesante, porque con una personalidad muy de bajo perfil, por así decirlo, respetando el lugar que tienen las mujeres en el patriarcado familiar de la mafia italiana, ¿no? Ella logra cuotas de poder y de influencia bien importantes, ¿no? Sí, claro, porque tenía esa dualidad de mujer, claro, italiana, pero también viviendo en Nueva York, ¿no? Claro, no, bueno, ella logra ciertas jugadas clave,
y toma decisión de la familia, ¿no? Es un personaje incidente, no es un decorado. Y también va y habla con alto velo, ¿no? Lo tenemos acá tenemos esa imagen acá en. Y bueno, el Padrino 3, claro, la última gran jugada cuando las sagas terminan con una vendetta, una gran vendetta. ¿Ah? Y entonces la vendetta final incluye a Ozzy Altovelo, que se había manifestado siempre como muy cercano a la familia. De hecho, es el padrino literal de Connie y Claro. tiene que morir. ¿Ah? Y ella le da entonces estos dulces maravillosos envenenados hechos por Claro. unas monjas. Y él, porque esa es su debilidad, un viejo zorro, pero su debilidad son las cosas ricas, claro. Y ahí muere envenenado por Connie. ¿Y quién sería la Connie Corleone de la semana? Es muy interesante el rol que está cumpliendo la subsecretaria Paula Daza. Además tiene el mismo si usted la ve, tiene el mismo fenotipo. Se parece, ¿ah? Delgadita como claro. Un segundo plano. Y siempre en un tono que no genera crítica, controversia, no es ese elefante en la cristalería que es Mañalich. Siempre ordenadita, templada en sus declaraciones, paño frío a todas las cosas, y por lo mismo es una pieza muy importante para la moneda. Porque como Mañalich tiene el control, pero a la vez hay un descontrol de sí mismo respecto de su figura, claro, ¿no? A través de la subsecretaria Daza se pueden testear otras vocerías y se pueden ir construyendo agendas. Quedó demostrado esta semana cuando ella es la que en la conferencia del día lunes es la encargada de reiterar y bajar incluso más la tesis de la nueva normalidad, ¿no? Que había anunciado ya el presidente el día domingo en la noche. Y entonces ella va para adelante y es obediente, es un soldado disciplinado, ¿no? ¿Y qué me dice usted, Mirko? ¿Qué me dice de esta declaración que hace esta semana, ¿no? Y para que sigamos hablando de la Connie Corleone de la semana. Escuchémoslo. De cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, por 4 amigos, con un distanciamiento social, que tengamos 2 metros de distancia para poder conversar con mascarilla, con lavado de manos, manteniendo esas medidas de cuidado personal y sobre todo de prevención a nuestros adultos mayores, que son ellos los más riesgosos en caso de enfermar. Claro, la mandan al frente ahí, una muy comentada en la semana, conferencia de prensa, y el día siguiente el propio Mañalich, ¿no? Como que la agarra para el deseo, ¿no? Le dice, bueno, que a ella le gusta mucho el cafecito, cosas así, ¿no? No, Mañalich desarma todo, ¿no? Claro. Te llena tanto la escena, te están pasados de pueblo que desarma todo, pero ella hace lo correcto porque probablemente está siguiendo una orden. Es decir, inventa una escena coloquial para mostrar de qué se va a tratar la nueva normalidad. Ahora, la nueva normalidad termina fracasando como concepto, no la agenda política, que es lo que está detrás, que es el retornar efectivamente la actividad económica de forma paulatina, porque el desastre económico es, por cierto, mucho peor que el desastre sanitario. Detengámonos ahí, Mirko Macari, para hablar de lo que esta tarde, ¿no? El presidente de la República llamó, volviendo a esa frase de la seguridad, ¿no? Y ese concepto de la seguridad, el retorno seguro, tirando al Waterloo otro, ¿no? El otro concepto, como usted dice, de la nueva normalidad. Eso se llama frame, es un frame. Se cambia el titular. Se cambia el titular. La nueva normalidad, claro, la nueva normalidad viene incluso desde el año 2008, de la crisis financiera del 2008. Fue el concepto usado para retomar la actividad de los países que los austriacos inventaron el concepto de la nueva normalidad, ¿no? Claro, pero acá no funcionó. No funcionó porque y probablemente esto fue, no probablemente, seguramente esto fue monitoreado a través de encuestas en La Moneda. Y por eso que rápidamente tuvieron que cambiarle el titular y volvieron a la vieja fórmula piñerista de ponerle el apellido seguro, ¿no? ¿Se acuerdan usted de aula segura? Claro, todo seguro. Digamos, cabeza pescado seguro, todo es seguro. Porque la gente esa es la mecánica del miedo, ¿no, Mirko? Exacto, la gente necesita seguridad. Claro. Entonces se transmite eso. Y le digo algo, funciona, pues. Sí, claro, por si no, algo no se entraría, obvio. Claro.
Oiga, y bueno, ¿qué le parece, no? ¿Qué es lo que esconde este llamado retorno seguro? Claro, se muestran cifras, todas muy discutibles en todos los países, ¿no? Para demostrar que Chile prácticamente está equiparando los contagiados con los que se van salvando, se van recuperando. Y habla el presidente de volver a abrir el comercio, se junta también con los empresarios, a los grandes empresarios, sutil a la cabeza para decir también que hay que retornar a la actividad económica. Bueno, esto está pasando en todo el mundo. Mañana vuelve, o sea, el lunes regresa, se acaba la cuarentena en Argentina, ¿no? La cuarentena total por lo mismo, porque todos los gobiernos del signo que sean están viendo, ¿no?, que van a tener que lidiar con una crisis económica que no tiene parangón, ¿no? En mucho tiempo, y probablemente eso significa una gran amenaza política también, ¿no? Es decir, una eh, crisis económica de magnitudes bíblicas, como fue denominada, que iba a ser esta, va a traer consecuencias políticas y muchos presidentes no van a terminar el año. ¿Ah? Claro. Porque claro, porque la política viene de un estado de precariedad. Reiterémoslo, más allá de Chile, estamos en un fin de ciclo global de las democracias liberales y entonces todo es frágil. Y esta crisis económica post-pandemia, ¿no?, es una ventolera gigante, un huracán que probablemente va a botar muchas casas políticas. Claro, el coronavirus se va a echar hartos modelos también, ¿no? En varias sociedades, y también hay una lucha ahí de defensa del modelo. Ya lo está haciendo, ¿no? Evidentemente. Ya queda claro que ninguna de las fórmulas ensayadas para construir sociedad sirve en crisis como esta. Claro. Unas más, otras menos, todas tienen déficit. Y ya como que está el concepto instalado, por lo menos acá en Chile también, ¿no? De que gente tiene que morir nomás. Pero no se puede morir la gente y la economía a la vez, ¿no? O sea, obviamente, bueno, el punto central a mi juicio tiene que ver con que los sistemas no se vean desbordados, los sistemas de salud. Ahí está la verdadera prueba política. Porque es distinto que vaya muriendo gente dentro de un rango a que la gente se atoche esperando una cama con ventilador para atenderse. Eso es un desastre. Eso es lo que pasó en Italia, por ejemplo, ¿no? Eso es políticamente el desastre. Claro, pero acá se tomó una decisión, Piñera hizo una apuesta, como en los viejos tiempos, ¿no? De decir, vamos a defender esto. No ha escuchado todavía muchas voces expertas, ¿no?, que señalan que la curva, más que controlarse o aplanarse, se perdió de vista la curva, y que Chile realmente no ha llegado a ni un pic, porque no ha llegado tampoco a la enfermedad con fuerza, como lo está haciendo ahora a los CITE, a las partes de hacinamiento, a la población más vulnerable del país. Bueno, por supuesto, o sea, evidentemente que la política es una actividad de resultados. Se mide por resultados. Y esto es una apuesta, efectivamente. Entonces, vamos a ver a mediados de junio, no comienzos de julio, qué tan efectiva fue. Hoy día decir que es un éxito o es un fracaso sería adelantarnos algo que todavía no ocurre. Muy bien, vamos a otro personaje que está debutando también, don Frank Pentangeli. Me cae bien a mí Frank Pentangeli, porque en el fondo es un lord de la mafia, ¿no? Muere como un lord de la mafia. O sea, Calleuque. Tiene la tentación. Se autoelimina. Tiene la tentación de ser sanguchito de Malta, ¿no? Por una determinada circunstancia se siente traicionado, pero finalmente es llamado a cumplir el código de la omertá. Claro. Famoso. Qué bueno cuando Tom Hagen lo va a visitar a la cárcel, ¿no? A Frank le dice, bueno, sabemos que lo que tienes que hacer para que no te matemos a tu familia. Y él en la cárcel dice, no, entiendo. Y claro, lo que tenía que hacer era autoeliminarse él en la cárcel para que la mafia no matara a su familia fuera de la cárcel. No era que no la matara. Era que él se suicidara para que su familia quedara asegurada. Por eso te digo, pues era que le habían traído los hermanos. No eran en negativo, claro, le mandaron un mensaje siciliano. Claro, él había pactado con la justicia, estaba bajo protección del FBI, ¿no? Iba a ser el testigo clave para demostrar que los Corleones eran la cabeza de la mafia neoyorquina. Y entonces la jugada es traer al hermano para mandarle el mensaje siciliano y decirle, oye, ¿no? Y le recuerda
le recuerda a Tom Hagen, a Frank Pentangeli en el Padrino 2, que el éxito, ¿no?, de la organización tiene que ver con copiar la lógica de cómo funcionaban las legiones romanas. Claro. Claro, las cohortes romanas, ¿no? Y entonces está ese sentido de lealtad, y el grupo se preocupa de la familia. A tu familia no le va a faltar nada. Ese es un código de honor. Eso hace que la mafia, la mafia italiana, no sea un grupo de pinganillas. No, claro, por supuesto. Es una organización con un código de honor. ¿Y quién se enfrentó a esos códigos de honor, cree usted? ¿Quién es el Frank Pentangeli? No daba tanto, pero guardó silencio el embajador chino Chu. ¿No? ¿Se acuerda usted que estuvo muy en la noticia de manera secundaria por los dichos de Mañalich? Y él prefirió cerrar el pico. O sea, después que dijo claro, no quiso seguir polemizando, porque después que había dicho en la misma tercera que él no tenía idea, que por lo menos China no tenía idea de estos ventiladores mecánicos. Después Mañalich... El que se explica se complica. Claro, Mañalich dice, no, por lo menos yo pauteé al embajador, y ahí el embajador se quedó callado, lo fue a saludar, hizo una actividad pública ahí con él. Hicieron una puesta en escena para recomponer relaciones ante la prensa y todo, pero fue tal el nivel de ensaguizados del ministro Mañalich que lo del embajador quedó rápidamente en segundo lugar. Oye, además que esta semana he entrevistado a varios diplomáticos de carrera, Mirko, para que me explicaron un poco cómo es el sentido de la diplomacia china. Y es así, ¿no? Tienen una diplomacia muy poderosa, ¿no? Y muy atento a cómo se maneja el Occidente para, entre comillas, jugar las cartas de acuerdo a cómo lo harían en Occidente los chinos. Y este embajador tiene mucha carrera diplomática, es muy avesado en la diplomacia, no es de ayer nomás, porque Chile representa un país muy interesante para meterse en el continente, en Latinoamérica. Claro, es un cuadro importante del Partido Comunista Chino, no es un funcionario menor. La cultura oriental y la cultura china es una cultura profundamente jerárquica. Entonces ellos respetan mucho tu lugar en la pirámide familiar, en la pirámide social, económica o política, ¿no? Son respetuosos de esas estructuras jerárquicas, y efectivamente los chinos tienen planificado su ascenso como primera potencia global en términos de décadas. Desde hace décadas ellos vienen planificando, y entonces van avanzando, conociendo al enemigo, conociendo el lugar donde tienen que ir, tienen una sabiduría absoluta. El mismo silencio que guardó el embajador respecto de Mañalich después de la primera polémica, no lo guarda respecto de Trump, donde incluso publica un inserto la embajada china en el diario El Mercurio. Tienen claro su enemigo, ahí van a pegar, están en eso, y Chile efectivamente es el país que elige Estados Unidos para ser el país modelo de la región en el año 90. Claro. La democracia chilena y la economía chilena son un modelo regional y global. Por eso que nos ven a nosotros los F-16, ¿se acuerda usted? Sí, Chile es el único país que tiene aviones F-16, y esa es una decisión política. Y los chinos saben entonces que si se roban a Chile, se roban, ¿no?, al hermano chico regalón de Estados Unidos en la región. Muy bien, para cerrar entonces, porque tenemos que irnos a pausa, también recordar que los chinos, ¿no?, en esta mentalidad de que no importa el gato de qué color sea con tal que case ratones, semanas después del golpe militar, ellos apoyaron la dictadura, dijeron estamos con porque les necesitan los commodities del cobre chileno, y no solamente tenemos grandes negocios con China, nuestro principal socio, sino que además el empresariado chileno, partiendo por los hijos de Piñera, que estuvieron en una reunión ahí sentados en la mesa hace poco, ¿no?, también tienen negocios con China, así que no estamos hablando de cualquier país. Y porque ni a la China comunista, ni a la Rusia soviética, ni a la Cuba de Fidel le importaba un huevo el éxito del socialismo a la chilena de Allende. Claro. Ellos no creían en esto de la democracia con empanada y vino tinto. Muy bien, estamos con el acribillado, ya suena el acribillamiento. Ya vos, Mirko, muévase como acribillado, pues no hace solo. Oye, estoy viendo aquí la pauta, acá que me Ahí lo están.
Oiga, mire, Están bueno, ahí con el muerto de la semana, ya, bueno, ahí le hago la... ¿ah? Oiga, el acribillado, el más esperado de la semana, y usted no le pone color ahí. ¿Qué sería el acribillado, Mirko Mascarín? Oiga, muy buena la portada del The Clinic, la contraportada del The Clinic, ¿la vio? Oiga, trajo cola, la red. Sí, estuvo buena, tuvo 3 topics. Sí. Camila Rojas le respondió, dijo, ay, que está así poco menos que estamos asustados, una cosa así, en Twitter. Le llegó, le dolió. Oh, no, sí, claro, dijo, hay harta gente respondiéndole a... Ahí está la portada, ahí la estamos viendo, ¿no? Como esta hoja en blanco de todos los aportes de la oposición durante la pandemia, y ahí está... ¿Se acuerda de este libro que salió en los 80, 90? Allá Inteligencia militar. Inteligencia militar. Para las nuevas generaciones, un libro que estaba en blanco. Claro, tú lo abrías, claro, en el contexto de la dictadura, entonces un poco tomando esa suerte de sarcasmo, de humor, el Clinic constata algo que es muy evidente, que la oposición no existe. No solo en términos de que aporte o no aporte, que todo hecho bien o más, no existe, está desaparecida. El COVID ha terminado de sepultarla. Ya venía muy a mal traer, y el episodio de la presidencia de la Cámara de Diputados terminó de dinamitar cualquier posibilidad. Quedaron muy marcados por eso. No se ha podido rehabilitar la oposición, o llamada oposición, no sé. Es que no hay una oposición, hay muchas. Deben haber 6 o 7, porque estamos frente a un momento de fragmentación de la política. Entonces lo único que logra atenuar un poco eso es que tú seas gobierno, porque tienes protagonismo, tienes cámara, tienes medidas. En este caso, frente a una situación excepcionalísima, una emergencia como esta, hay todos los días un gobierno que habla para bien o para mal, que tiene una agenda, que entra en contradicción. No, la oposición o los grandes contradictores del gobierno han sido otros actores, ¿no? Fue al comienzo el Colegio Médico, que después entró a la mesa, han sido los propios alcaldes de la derecha, demostrando que las tensiones hoy día tienen que ver con otro eje, el eje entre los poderes centrales y los poderes locales, pero lo que se llama ese juego izquierda-derecha está completamente superado por la historia. Pues esa es la constatación del juego, ¿no? Claro. Finalmente la gente percibe una pura clase política, ¿no? Que es la que gobierna, la que está en el Palacio y la que está en el Congreso en Valparaíso. Oiga, y el nivel de descontento, de rabia, de descrédito, de falta de credibilidad, es de respecto de todos, gobierno y oposición. Dentro de este contexto que usted me dice, ¿qué le parece la figura del expresidente Ricardo Lagos? ¿No? Cuando dice que la economía es muy importante, no la dejemos de atrás, y otros pensamientos de que él también sacaría a algunos criminales de Punta Peuco, ¿no? Por una cosa humanitaria. Y sobre todo cuando critica a la oposición. Claro, por eso le digo, ¿no? Pero oposición que no existe, porque no sé qué es lo que estamos criticando. Uno no critica el número 0, pues el 0 es que no hay nada. Pero hay un partido del orden todavía, que usted lo ha nombrado harto, ¿no? La entrevista hoy día a Felipe Arboe, por ejemplo, en La Tercera, donde también llama a hacer mucho más, a colaborar más con el gobierno. Yo estoy con Mañalich y no leo La Tercera. En realidad las cosas que usted menciona son irrelevantes, pero claro, Lagos es un personaje gaga, claramente, que vive de una autoimagen, ¿no? Que es la que le da a su entorno, cada vez más pequeño, de estar arriba de un pedestal. Hay un cierto mundillo, que es justamente el establishment, el Partido del Orden, que lo ensalza, ¿no? A Lagos. Y bueno, Lagos expresa la derrota, ¿no? de ese proyecto, que no pudo tener una segunda oportunidad. Su campaña no pasó el 4% de los votos y claro, se tuvo que ir por la puerta de atrás. Pero Lagos se va con rabia justamente del mundo de la centroizquierda, porque él se cree que por el solo hecho de decir yo voy a ir de candidato, todos tenían que llevarlo en andas. Claro. Ese es el problema de construir una imagen faraónica de tipo. Entonces todo el mundo lo adula en ese entorno, y no resultó así, pues, y sufrió lo que ocurre siempre en política, que es la traición de su partido, lo que él considera la traición de su partido, ¿no? A manos de Elizalde. Y entonces habla desde el dolor,
que le causó esa situación y que es una situación importante porque Lagos es un personaje que se construye pensando en lo que van a decir los libros de historia de él. Y Claro. entonces, hasta antes de su aventura presidencial, Lagos tenía un lugar en la historia de Chile, ¿no? Un presidente, uno podía estar de acuerdo, ¿no? Ser más bien crítico de él o no, pero cuando intenta volver a la contingencia se cae del pedestal, po. Claro, sobre todo cuando dice la oposición no ha dado el ancho, y lo sumamos con esta portada que usted trae a colación, la portada del Clinic, y el acribillado de la semana entonces sería la oposición, o lo que se Claro, pueda conocer como la oposición. claro, es muy bueno el caso de Lagos porque a Lagos hay que compararlo con Elwin, ¿no? Que él cuando tuvo la oportunidad de ser reelecto, todo su entorno le decía, oiga, presidente, su aprobación y todo, vamos a la reelección, tratemos de cambiar las cosas. No, para la casa. Pero además se fue para la casa, no se recetó estar hablando en cada contingencia, dar entrevistas. Silencio. En eso consiste el estadista. Entonces, Lagos necesita que hablen de él, decir cosas, aparecer. Muy bien. Y ya no tiene Sí. mucho que aportar, la verdad. ¿No? Sí, claro. Solo para cierta prensa nomás y ciertos tuiteros, me imagino. Oiga, Mirko, ya cerremos el capítulo del Padrino, vamos con las películas invitadas, con las series invitadas. No sé qué me trajo usted, pero usted tiene una fijación con el último partido del Candonga Carreño. Para las nuevas generaciones, un gran delantero, ¿no? Es de Conce el Candonga, ¿verdad? Ahí estamos viendo el último partido del Candonga, cuando le pegó a todo lo que se atravesó. Qué bueno para Letazo, Candonga. Qué bueno para Letazo, Candonga, sí. Era grandote, casi 2 metros medía Candonga. Sí, no, claro. No pasaba desapercibido. ¿Y quién es este Candonga Carreño? ¿Usted tiene alguna? ¿Usted tiene...? Mire los puñetes. Aquí estamos viendo cómo el... Combo iban, combo venía. Hay que ser bien gil para cruzarse con Candonga Carreño así enojado en la cancha, ¿no? Dar y recibir todo el rato, dando y recibiendo, casi como un homenaje. Sin lugar a dudas, esta semana yo creo que a nadie le cabe duda. Claro. Jaime Mañalich es un gran Candonga Carreño. Oiga, yo en lo particular a Mañalich lo disfruté toda la semana. Estuve aquí en la soledad de mi cuarentena, gozando con cada día, porque cada día seguía sorprendiéndonos, cada día elegía un nuevo actor para pegarle un aletazo, ¿no? Partió el día domingo en la entrevista con el Canal 13, ¿no? Tirándose con la tercera, con la prensa, ¿no? Claro. Los políticos muy rara vez se meten con los medios tan directamente. Menos con los de ellos, digamos. Menos con los medios afines, digamos. Pero Mañalich es Mañalich, no considera nada afín a él mismo. Claro, no. Él no se considera parte de la derecha o del sector, él es él. Y entonces partió a aletazos con la tercera. Como si no hubiera sido suficiente, porque ya era una polémica que le ganó el editorial de la tercera, la crítica de los periodistas, el rol de los medios y todo. Se receta pelearse inexplicablemente con los alcaldes por una estupidez, porque cree que tiene la razón. Pelea porque quiere afirmar, claro, ¿no? Y por el tema de que había sido un error volver a suspender las clases. Sí. Y no solo se pelea con los alcaldes, sino que en esa frase se despacha al propio gobierno y al propio presidente, que fueron los que suspendieron las clases. Claro. Oiga, y Piñera se junta con él, lo llama al orden y dice, bueno, él es un gran ministro, pero tiene un carácter difícil. Claro, de alguna manera el personaje se vuelve un poco, que me perdone, a mi entender, querible, porque no está en la regla. A ver, Mañalich es un animal de poder, llena el espacio, gana peleas, saca a Rosa Ollar, se toma control de la cuestión, se impone, pero no es un político, porque un político calcula las peleas que da y las que no da, porque hay una regla en política, no puedes tener más enemigos que amigos. Y entonces Mañalich no calcula. Y hoy día, hasta la semana pasada, uno podía decir, Mañalich va ganando. Mañalich, pese a toda la dificultad, está en control de la situación y va bien.
y de hecho los números, por lo menos en términos de percepciones, lo acompañan, porque no hay un gran escándalo sobre la conducción del gobierno, hay críticas nomás. Y sin embargo, él se autosabotea, ¿no? Poniéndose en primer lugar con polémica. Entonces, claro, se echa al ministro de Educación, que es su colega en el gabinete, y lo ningunea con lo que él denomina la estupidez de haber suspendido las clases, después tiene que salir pidiéndole perdón. Claro. Es decir, bueno, y los chinos que hablábamos recién, los chinos que hablamos. Mañalich se parece a sí mismo. Yeah. Y claramente, esto no es anecdótico, aunque nosotros nos riamos y lo comparemos con Candonga, porque empieza a caminar por la cornisa, porque se transforma en un fusible para Piñera, ¿no? A Piñera le cuesta, igual que a Bachelet, sacar a toda la gente que está en su entorno personal de confianzas, ¿no? Les duele, ¿no? De hecho, cuando tenías que sacar a Chávez, un político hace lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Claro. Tiempo y oportunidad, igual que un futbolista. Después de Catrillanca, Chadwick estaba profundamente dañado como ministro del Interior. Y Piñera dijo, no lo voy a sacar porque no quiero. Punto. Bueno, llegó el estallido y quedó fuera el ministro del Interior rápidamente, cuando él debería haberlo sacado en mayo del año pasado, cuando fue ese cambio de gabinete. Entonces, Mañalich puede arrastrar en esta caminada, en este juego del equilibrista que va por la cuerda floja arriba, ¿no? Porque así, ante el primer agrandamiento de la crisis, puede arrastrar al gobierno. Y Piñera se puede ver obligado a cambiarlo porque es un gran fusible, ¿no? Sí, porque claramente es el conductor de la crisis COVID-19. Entonces, si la cuestión se enmierda, si el asunto se encarajina, si todo se complica, Mañalich no puede apelar al sentido de equipo, no puede decir, oye, pero aquí esta lo decidimos todos juntos. No, claro. La subsecretaria no lo va a defender, no tiene colega en el gabinete que lo defiendan, está solo. Solo cuenta con la confianza del presidente, nada más. Oiga, los partidos de la derecha ya tomaron distancia de Mañalich. Interesante también el torpeo que le manda Jacqueline Van Rieselberghe, que le tenía una chita guardada porque le había echado al subsecretario Castillo, ¿se acuerda? A la UDI. Claro. Entonces Van Rieselberghe va a esa reunión de la Moneda y dice que este caballero le está haciendo un daño también al gobierno, ¿no? Por la manera, dice, cómo se está manejando con tanta pelea, ¿no? Como si esto fuera un club de boxeo. Por supuesto, porque Mañalich es un animal de poder, repito, pero no es un político. El político calcula. Si va a elegir una pelea, no puede elegir pelear con todo el mundo. Claro. Y dentro de este papel de Mañalich surge la otra figura interesante, como es la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, destacada por una radio francesa también como una de las líderes a nivel mundial de lo que se ha manifestado contra el coronavirus, y en las encuestas también como una señala que tiene también una presencia interesante, como la gente la percibe a ella, con credibilidad, digamos, ¿no? Claro, tiene credibilidad, tiene el tipo chileno, además empatiza o sintoniza con una buena parte de la opinión pública, y además conecta con esta necesidad de que haya mujeres en cargos de liderazgo, claro, en cargos de confianza. Y esta polémica del mail con las amenazas de muerte y de tortura, ella la ayuda, la potencia. Porque en Chile en Chile la opinión pública tiende a apoyar a quien está victimizado. Pero que tenga, por ejemplo, que el ministro de Salud sea el demonio de Tasmania, según lo dijo la presidenta de la UDI, ¿no? Así lo definió como el demonio de Tasmania. Es buena la analogía. ¿Se acuerda el demonio de Tasmania? Y además la hizo sobria, claro. ¿Por qué no? Oye, ¿por qué no tenemos al demonio de Tasmania? ¿Por qué no tenemos al demonio de Tasmania en pantalla? Es una buena definición de la senadora Van Rieselberghe para Mañalich. Bueno, total. Frente a este demonio de Tasmania surge la figura dulce, si usted quiere, ¿no? de la presidenta del Colegio Médico. Entonces se hace aún más patente la diferencia, ¿no? Por supuesto. Pero ella está construyendo recién un activo, está en etapa de construcción. Claro. Todavía no pasa a las grandes ligas, irrumpe. Empieza a visibilizarse, pero queda mucha agua que pasar debajo del puente todavía para que uno diga, oye, aquí estamos frente a una figura que se consolida.
Claro. ¿Cómo cree usted que va a seguir Mañalich aquí, de aquí en adelante, ¿no? Porque también le quitaron el piso con el término, esta de la nueva normalidad, que él decía que era un buen término, pero el presidente va y le mete a otro fierrazo y le dice, no, compadre, esta cuestión se va a llamar regreso seguro, no sé, todo, algo seguro, ¿no? Bueno, También por lo menos, usted ve que hay una pelea de poder detrás de eso también. yo creo que Mañalich, que tiene características que complejizan su permanencia a largo plazo en el cargo. Es decir, tiene la capacidad de llenar un espacio que pocos en el gabinete tienen. No lo tiene el ministro del Interior esa capacidad. Yeah. No la tiene la ministra vocera. Él llena el espacio. Pero a la vez, ¿no? Tiene ciertos tipos de soberbia intelectual, entonces él quiere tener razón en todo. Y le cuesta dar su brazo a torcer y en políticas clave. Aunque tú estés convencido que tienes la razón, entregarle un triunfo al adversario, ¿no? De eso se trata justamente, eso lo enseña toda la película El Padrino. Solo las peleas que son necesarias, esto no se trata de quién tiene la razón. Entonces es muy Sonny Corleone para muchas cosas. Y entonces esto lo vuelve impredecible, porque si fuera una persona común y corriente o alguien que se equivocó, un ministro que cometió un error, uno diría, bueno, ahora se va a congelar, se va a moderar, se va a volar, pero él no tiene control de impulso. Yo había pensado que podíamos invitarlo también en esa película que se llama Locos de Ira. ¿Se acuerda usted? Sí, claro. Bueno, buena película. Oiga. Jack Nicholson. Entonces, es un personaje rabioso que no controla su ira, no controla su visceralidad. Oiga, Nicolás, sabe que la gente más joven, ¿no? Los menores de 35 años, que ya hace rato que no estamos ahí nosotros, están preguntando quién es el demonio Tasmania. ¿Qué es lo que es? Y aquí le tenemos la foto para que la vean, ahí está. Váyanse a YouTube y pongan demonio Tasmania. Ahí está el demonio Tasmania. Pero para que vean las caricaturas, uno llegaba al colegio a las 4 de la tarde y veía el final de la teleserie brasileña y después venían los monitos animados. Sí. Y ahí en el Bugs Bunny y sus amigos estaba el demonio Tasmania, que era este personaje temible, ¿no? Que era literalmente un huracán que daba vuelta y que se comía todo. Oiga, Mirko, nos quedan unos 5 minutitos, pero quiero a ver si alcanzamos a hablar también de dos personajes internacionales que tienen mucho que ver con estos demonios, ¿no? De Tasmania. Primero, el presidente Trump, que llama a la gente a probar inyectando sin desinfectante contra el coronavirus y tomar solcito, ¿no? Una cosa impresentable de todo punto de vista intelectual incluso, ¿no? Y Bolsonaro, que tiene un lío grande, hoy día le renunció el ministro de Justicia, el ministro Moro, que era el que metió a la cárcel, precisamente, ¿no? Con todo el lavallato, metió a la cárcel a Lula, este ministro Moro, y una vez que lo metió a la cárcel, Bolsonaro va y lo deja de ministro de Justicia, y renunció el día de hoy, y antes a Bolsonaro ya le había renunciado el ministro de Salud Pública, porque no estaba de acuerdo con esta idea de Bolsonaro de salir y estar en contra de las cuarentenas, ¿no? Y decir prácticamente que este virus era un invento, y lo sigue diciendo. Pero además en una crisis sanitaria importante. Murieron 400 personas en un día ayer. Claro, 50.000 infectados, no estamos hablando de números mayores. Claro. Y el presidente, yo creo que lo de Trump es anecdótico a esta altura, porque Trump es lo políticamente incorrecto, pero lo de Bolsonaro habla de una crisis de gobernabilidad de su mandato, ¿no? Es decir, claro, se sostenía la figura de Moro, era lo que le da algún grado de credibilidad. Todavía en algunos sectores, entonces sí es muy importante la renuncia del juez Moro, porque finalmente estos líderes caudillistas, ¿no? De alguna manera son personalidades excéntricas que no están en la lógica del poder como en una dimensión colectiva, sino que personalista, y hacen lo que quieren. Claro. Y entonces ponen un ministro, pero quieren tomar decisiones, se las imponen, y los cambios. Y eso es propio del ciclo de baja en el que estamos en la política mundial, de descomposición. Por eso que emergen estos líderes, algunos llaman populistas, etcétera, que están fuera del marco de la política convencional y que solo aceleran la inestabilidad, ¿no? Claro. Solo la aceleran, ¿no? Usted sabe que no sé qué pensarán ahora, cuando asumió Bolsonaro, ¿no? Como un referente de la ultraderecha, recuerda que Kast y Jacqueline Van Rysselberghe, entre otros, fueron a saludarlo, ¿no? Y a felicitarlo allá a Brasil. No sé
si le gustará que se volviera esa foto ahora como está Bolsonaro, ¿no? No, por supuesto, tus acciones están completamente devaluadas, ya no. No es un tótem de nada. Claro. Terminemos con la película invitada por Mirko Macari. Ya pues. ¿Qué película me trajo para el día de hoy? ¿Cuál es su película invitada? Un clásico con Brad Pitt. El Club de la Pelea. El Club de la Pelea. Seguimos con las peleas. Pues sí. Ahí están las imágenes del Club de la Pelea. Sí, pues. Buena película. Oiga, es una cuestión que no es masiva como el coronavirus, quizás a muchos no le prestaron atención, pero hay una casa de puta más o menos importante en el Tribunal Constitucional. De Wifa se decía en el campo. Y yo le diría terminar, claro, como decía un amigo mío cuando se curó la cabrona. Que es lo que no puede pasar. No, alguien tiene que mantener el orden. Alguien tiene que mantener el orden cuando todos están saltando arriba del piano. Alguien tiene que tocar el piano. Pero no, están todos saltando arriba del piano, no hay nadie poniendo orden. En el Tribunal Constitucional, no, la presidenta del Tribunal Constitucional se recetó a dar una entrevista asesorada por su amiga personal Mónica González. Claro. ¿No? En la tercera y hacer lo que se dice tirar el mantel, ¿no? Claro. Y acusó al anterior presidente y miembro del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, de estar al borde de la corrupción por dilatar causas de derechos humanos. Sí, claro. Lo que habla de que hay un conflicto ahí entre un sector más conservador, tradicional, y un choque de trenes, por así decirlo. Son tres ministros, ¿verdad? Que Aróstica, ¿no? El señor de los Corvos, como se le conoce, el ministro Vázquez, que escribió muy cercano a una revista también de tendencia nazi, ¿no? Él escribía ahí y su hermano también trabajaba ahí, y el ministro Romero, hijo del senador Sergio Romero, también un defensor de la dictadura de Pinochet, así que son tres nombres duros ahí de la derecha. Además, y María Luisa Orán, que fue la jefa de asesores de Piñera, ¿no? La jefa de asesores de su segundo piso en el primer gobierno. La descomposición del Tribunal Constitucional viene hace rato. Y entonces se hablaba de la necesidad o la transición funciona porque logra cierto equilibrio. Entonces hay, por una parte, cercanías políticas, pero a la vez cierto respeto de los currículos. Y eso se empieza a desintegrar. Y entonces el gobierno de Bachelet, por desinteligencias, perdió el cupo que le correspondía a la izquierda. En ese sector, y entonces Piñera pone a Iván Aróstica, que había sido el jefe jurídico de su Ministerio del Interior, ¿no? Pero además un tipo que es un experto en derecho administrativo, ¿no? Que es una disciplina menor, que no tiene que ver dentro del derecho, que no tiene nada que ver con la altura que alcanzan los profesores de derecho constitucional, que es como lo que está en la cima de la pirámide del orden como jurídico. los filósofos del derecho. Claro. Entonces en Estados Unidos el Tribunal Constitucional, por ejemplo, las funciones del Tribunal Constitucional las desempeña la Corte Suprema. Claro, por eso mismo. Los ministros de la Suprema de Estados Unidos todos tienen posiciones ideológicas, pero son grandes ideólogos, tienen argumentos. Entonces lo que ha ocurrido es que se ha llenado de personajes menores, de operadores, ¿no? De gente que no tiene incluso ningún mérito en el Tribunal Constitucional, pero además en un contexto de descomposición de todas las instituciones, porque el Tribunal Constitucional de Chile en la práctica se transformó en la tercera cámara. En la manera en que se alteraba el juego democrático de representación. Y lo asume Bram, ese concepto, ese apelativo, lo asume ella como propio, de que sea una tercera cámara en el TC. Ahora también es interesante que toda esta casa de Wifa se produzca a puerta de un plebiscito para definir una nueva constitución que podría, si todo sale como corresponde, debería ser en octubre, ¿no? Porque es muy evidente que el ciclo de la Constitución del 80 y sus instituciones están muy agotados, muy agotados. Por la práctica, el Tribunal Constitucional, que en sí mismo, como en el derecho internacional, es aceptado como una instancia necesaria, en Chile se chacreó, como muchas cosas se vienen chacreando en Chile. Y este episodio, esta pelea, porque además uno puede decir, oye, es la izquierda contra la derecha, ¿no? Son los propios ministros que representan al sector, pero agarrados por personalidades, por sensibilidades. Eso te habla de la casa Wifa, como dice usted. Cortito, Mirko, tenemos que irnos, pero si usted ha sido el asesor
de la ministra Abraham. Fue una buena entrevista, ¿le hizo bien al tribunal esto? No, pues termina de dinamitarlo. Alguien que está a cargo de una institución que tiene una agenda que tiene que saber operar. Lo que hace ella cuando da esta entrevista es hacer explotar esto afuera. Y la verdadera habilidad es haber pasado máquina adentro. Pero queda con más poder, igual, ¿no? Trump queda con más poder, yo creo que en ese sentido... No, yo creo que nadie queda con poder porque se acaba el Tribunal Constitucional. Discrepo con usted, o sea, si sabíamos que estaba mal la cosa, esto es como la casa WIFA, se acabó. Se acabó el Tribunal Constitucional. ¿Qué seriedad va a tener un dictamen del Tribunal Constitucional en este contexto? Mirko Macari, hemos llegado al final. Mire, se nos pasó rápido. Hoy día anduvo duro, Mirko, hasta lo veo con el ceño más fruncido que otros viernes, Parece que la cuarentena está pasando la cuenta. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Muy bien, Mirko, le mando un abrazo grande a la distancia y nos juntamos el próximo viernes. Nos despedimos con usted en pantalla, Mirko Macari. El próximo viernes es 1 de mayo, así que... Hoy, de veras, 1 de mayo. Tenemos feriado. Sí, señor. Despida usted el programa de Mirko Macari. Su Como sección, siempre, su programa. Freddy, señores auditores, un gusto que nos hayan acompañado en este horario de cabaret. El trasnoche, cine de trasnoche, ¿se acuerda? Una emisora, así que... Claro que sí, pues. El rotativo. Queremos agradecerle su sintonía. Muy bien. Gracias, Mirko. Gracias a todos. Chao, hasta el lunes. Chao, chao. Chao, Mirko.